La fe obra milagros. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por tanto, si la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, lo menos que yo puedo hacer, si soy un poco inteligente, es poner atención a la palabra de Dios. Porque sé que la fe va a venir a mi vida si pongo atención. Y con la fe van a suceder los milagros. Y todos necesitamos milagros, todos los días, a cada momento. Y hoy es un día de oportunidad, es un día de victoria, donde el enemigo va a ser totalmente derrotado. Dáselo fuerte. En Primero de Reyes, capítulo 18, leemos lo siguiente a partir del versículo 20. Un hecho, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. En el monte Carmelo. El monte Carmelo es un poco árido, pero también tiene muchos árboles. Tiene rocas. Y cuando tú llegas a la cima del monte Carmelo, tienes una vista preciosa de lo que es el Valle del Jordán. Me tocó con mi esposa y con mis hijos estar allá, Israel, Dani. Estuvimos parados ahí en el Monte Carmelo, recordando precisamente tantos eventos que se realizaron ahí, pero uno de estos es este tan importante el día de hoy que vamos a leer. Porque el Señor nos vino hablando el domingo acerca de la obediencia. Acerca de la obediencia. Es importante que nosotros entendamos claramente que la obediencia produce milagros. Porque la obediencia es la fe viva. La fe que se está moviendo. Porque el que cree y confía en lo que Dios le dijo y comienza a hacerlo, es porque está confiando y creyendo lo que Dios le dijo, aunque sea una cosa muy descabellada, aunque sea una cosa que podamos decir, bueno, ¿cómo es que esté pidiendo esto? Y allí encontramos que el domingo nos hablaba acerca de Moisés. Dios le dijo, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. ¿Yo? ¿Que soy tartamudo? Yo siempre he dicho, y se los digo a ustedes también, si no hubiera sido tan necio Moisés en cuanto a que Dios le decía, tú vas a ir y vas a hablar, pero envía a otro porque yo no hablo muy bien. Entonces hasta que Dios se cansó y le dijo, pues te voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable en tu lugar. Tú hablas tartamudeale, dile todo lo que yo te voy a decir a ti, díselo él, y él lo va a decir claro. Le tuvo que poner, yo sé que si él hubiera ido en obediencia y todo, a la hora de la hora el Señor le sana y le cura lo tartamudo y hubiera hablado perfectamente bien. Pero como dudaba, imagínense, si Dios era capaz de hacer todos esos milagros, ¿no le iba a quitar lo tartamudo a Moisés? Sí, pero ahí estamos. No puedo, y pues no vas a poder. Siempre lo que declaramos y esas cosas suceden. Ten cuidado con lo que tú declaras con tu boca, porque Dios lo escribió, está escrito.
El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. El que la ama va a cosechar su fruto. Si tus declaraciones son de bendición, son de poder, son de victoria, van a ser de bendición, de poder y de victoria, a pesar de lo que oigas, de lo que sientas y de lo que esté sucediendo, aunque tarde. También dice la Biblia, aunque tarde, tú sigue esperando porque lo vas a ver realizado. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y veíamos que entonces que la lucha entre el bien y el mal es una lucha profunda, intensa, que se está realizando en nuestras vidas. Y ahí encontramos precisamente otro evento donde encontramos esa porción de obediencia de un hombre, de un profeta de Dios, al cual Dios le habló, Dios lo preservó para enfrentar a todo un reino y a la esposa de un rey, toda demoníaca y terrible, llamada Jezabel. Esta mujer famosa, todos dicen, pareces Jezabel, le dicen algunas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jezabel mantenía el dominio completo y total sobre su marido. Y esto es algo demoníaco. Cuando una mujer quiere ocupar el lugar de la autoridad que tiene su marido, está jezabeleando y no están agradando a Dios. Ahora muchos varones han renunciado a su posición y entonces han dado la oportunidad y no han dejado más que otra oportunidad de que ella tome el lugar y el control. Pero ese no es ni el plan ni el propósito de Dios, pero eso va a ser motivo de otra predicación. Por lo tanto, vamos a ver lo que pasó en aquella ocasión. Vamos a ver y vamos a leer del 18 al 39 y después vamos rápidamente, vamos a llegar a una conclusión. Entonces Acab, ¿qué era lo que había pasado? Quiero decirles un poquito. ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo había pecado, el rey había pecado y la mujer del rey Acab, el rey de Israel, había mandado parcialmente, había matado a todos los profetas de Jehová, de Dios. Y ella era una mujer idólatra. Ella adoraba a Acera y a Baal. Y tenía templos que le construyó en la nación de Israel. Y tenía sacerdotes y sacerdotisas adorando a Baal y a Acera allí en la tierra de Israel, de la tierra de Dios. De tal manera que aquello era una corrupción tremenda. Y el mandilón de Acab, allá andaba. Él era el rey, pero la que gobernaba era Jezabel. Al grado tal de que había matado, no nada más los había corrido, los había matado. Y quedaban unos pocos profetas y el representante principal era Elías. Y él dice que era el único que quedaba, el último de los profetas. Entonces Elías dice que decretó una sequía por toda la nación de Israel. Una sequía. Y entonces empezaron a sentir así que hasta Jezabel y los profetas empezaron a sentir, y el pueblo estaban sufriendo una sequía terrible ya con duración de 3 años. Y entonces viene este evento. Vamos a leer un poquito atrás. Vamos a leer desde el 18, pero desde el 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab, el rey, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Wow! Ahí hay autoridad.
Una cosa tiene un profeta de Dios, es autoridad. Cuando se es profeta de Dios, se tiene autoridad porque se sabe quién está detrás de él y de aquellas palabras que él está mencionando. Envía pues ahora, dice, yo no he turbado sino tú, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa ¿de quién? De Jezabel. ¿Quién los mantenía? Jezabel. ¿Quién les daba sus pollitos, sus piernitas? ¿Quién les daba? Jezabel. Entonces los tenía como sus niños consentidos porque estaban sirviéndole para adorar a sus dioses. Entonces Acab el rey convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voz, a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Un punto que tenemos que tocar aquí antes de avanzar. El altar es el punto de adoración por excelencia. Es el punto donde se llevan las ofrendas, donde se presentaban los sacrificios. Es cuando de lo que Dios te ha provisto, de lo que te ha dado, tienes que llevar y presentar tu ofrenda al Dios eterno, creador y sustentador de todos los cielos y de toda la tierra. Y ahora confirmamos lo que Dios nos decía hace un momento, que a veces parece como que uno es un poco mezquino por decir: aquí tienen que traer sus diezmos. Pues ahí es el lugar del altar de la adoración, donde deben de entregarse los diezmos y las ofrendas. Y el altar de Jehová estaba arruinado, lo habían descuidado. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y además
de los tesoros y todo lo que entregaban. La reina usaba todo ese tesoro para mantener a un templo y 450 sacerdotes heréticos, diabólicos, adorando a dioses falsos, de tal manera que todo aquello se dedicaba para el mal. Entonces vemos que el altar de Dios estaba arruinado. Muchas veces nosotros descuidamos el altar que Dios debe de tener en nuestras vidas como pueblo, que es este lugar. Vamos a verlo así simbólicamente. El templo es el lugar donde nosotros nos reunimos, venimos a alabar a Dios. Él está aquí, declaramos su presencia se manifiesta en este lugar, y lo que debemos hacer es alabarlo y adorarlo, trayéndole ofrendas, y trayéndole alabanzas, cantos y adoración de nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos a su casa. Pero si descuidamos la reunión, si descuidamos el no venir y empezamos a descuidarlo, todo eso va a traer en detrimento que un día va a haber una consecuencia sobre el pueblo, como vino sobre la nación, sobre toda la nación de Israel. Nunca descuides el altar de tu Dios. Nunca descuides la casa de tu Dios. Nunca descuides el venir y presentar tus sacrificios en el lugar adecuado. Sacrificios de palmas cuando aplaudes, sacrificios de adoración y alabanza, y sacrificios de tus diezmos y ofrendas. Eso nada más es una parte, no es toda la adoración. Recuérdate la definición de adoración. Adoración es serle agradable a Dios. Tú puedes estar en tu casa y ahí debes de tener un altar de adoración. Debes hacer que tu casa sea un altar de adoración, donde todo lo que hagas sea agradable a Dios. Vienes aquí, alabas, cantas, adoras, pero en tu casa estás ofendiendo a tu esposa, ofendiendo a tu esposo, ofendiendo a tus hijos, gritándose, lastimándose, dañándose, diciéndose palabras a veces obscenas. ¿Qué cosa es eso donde nosotros podemos decir que ahí en tu casa es un altar de adoración? Tenemos entonces que cuidar lo que somos y lo que estamos mostrando en nuestra vida, porque la santidad es de todo el tiempo, no nada más cuando estamos en su casa, porque es nuestra comunión con el Dios vivo que camina todos los días, todos los días. Por eso, hijos, ¿estás en obediencia? ¿Estás en fe? Padres, tienen que cuidar la relación con sus hijos. No los provoquéis a ira, dice el Señor. Tenemos que cuidar nuestras bocas, lo que decimos, lo que hablamos, para que aquel altar se mantenga y no esté arruinado, como en esta ocasión estaba en el pueblo de Israel. Y nos dice, el altar de Jehová estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De tal manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, ¿qué dice la siguiente frase? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quiere decir que vemos que en ese momento él oró a Dios. En el momento que ya todo estaba preparado, oró a Dios mencionando que todo lo que había hecho, lo había hecho según lo que él le había hablado. Vemos entonces que todo esto, este evento y eso que se presentó de buscar al rey Acab y decirle: voy a encontrarme contigo, ahora sí te voy a ver, era porque ya Dios le había hablado y le había indicado todas las cosas que tenía que hacer. Si nosotros hubiéramos leído un poquito atrás, veíamos que Acab había estado buscando a Elías. ¿Para qué? Para matarlo. Nada más quedaba ya uno. Y faltaba, nada más quería matarlo y le echaba toda la culpa a Elías. Cuando no podía reconocer que eran sus faltas, era su pecado, lo que había traído aquel castigo de parte de Dios a través de su profeta. El profeta, ¿qué es lo que hace? Habla la palabra de Dios. Pero el profeta en sí no es Dios para hacer crear las cosas como una sequía, sino que es Dios cumpliendo su palabra con su poder y con su gloria. Entonces él empieza a orar y le recuerda a Dios que él estaba en ese momento exponiendo ¿qué? Su vida. Todo el momento, desde que recibió la palabra, hasta encontrarse con el rey, hasta retar a llamar al pueblo, ponerlo como testigo y hacer una declaración de esa naturaleza, una declaración sobrenatural. Vamos a hacer 2 sacrificios y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser Dios. Quiero que se sientan, que se pongan en la piel de Elías. Dice la Biblia en otra porción, dice que Elías era un hombre como nosotros, como tú y como yo, que conocen a Dios, que tienes una relación con Dios, que Dios, has oído que Dios te habla. Un día que Dios te habló a tu corazón y tocó tu puerta y te dijo: yo morí en la cruz por ti, derramé mi sangre para salvarte, para perdonarte, y quiero darte perdón de tus pecados y quiero darte la vida eterna. Ese día te conmoviste, ese día te quebrantaste, ese día le entregaste a Dios tu corazón, le entregaste tu vida y Él te dijo: y tienes vida eterna y nadie te va a arrebatar de la mano de mi mano ni de la mano de mi Padre. Y desde ese día tú vives una paz, un milagro glorioso, portentoso, que es el perdón de tus pecados y la vida eterna, y lo creíste por cuanto oíste la voz de Dios. Tuviste fe y eres salvo. La fe viene por el oír. Ahí estaba aquel hombre, como tú y como yo, enfrentando a todo un ejército, enfrentando al rey de una nación, enfrentando a todo un pueblo desviado, un pueblo que era idólatra, que estaba ahí jugando con la religión. No había una verdadera fe, no habían adorado a Dios en cuánto tiempo. Y él estaba lanzando un reto: el Dios que haga descender fuego, ese va a ser Dios. Entonces él le recuerda a Dios que por mandato tuyo, quiere decir que yo estoy aquí por obediencia a tu palabra. Y si seguimos leyendo, en esa porción dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esta batalla fue una guerra, como decíamos el domingo, una confrontación entre el poderes de las tinieblas y el poder de Dios, representado en los hombres, sacerdotes. Lo importante está en que ahí vemos que un acto de obediencia fue un acto de fe, y ese acto de obediencia que trajo un acto de fe produjo ¿un qué? Un milagro. Entonces Dios nos está mostrando que tú puedes ver en cada día de tu vida, con actos de obediencia, vas a ver Dios obrando milagros en ti. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo. El domingo, en el primer culto, mencioné acerca del testimonio de fe de nuestro Salvador Cristo Jesús. En el primer culto. En el segundo culto terminamos el mensaje, pero no di el testimonio del Señor Jesús, porque ya estaban por venir las encuentristas. Pero una cosa podíamos entender en el testimonio que presentamos, que fue las tentaciones de Jesús. El diablo le dio las 3 tentaciones más poderosas que existen sobre un ser humano: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Después de 40 días lo tentó para que comiese el pan. Los que estuvieron en el segundo culto no lo oyeron. Y él contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le contestó con la escritura. Le contestó porque él conocía la escritura. El Señor Jesucristo, como un hombre, un ser humano judío, se creó dentro del pueblo, y lo primero que hacían los niños judíos era aprenderse las escrituras. Se sabían de memoria hasta el día de hoy. Los niños judíos se aprenden los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Ahora puedes entender por qué es un pueblo bendecido. Porque al fin de cuentas Dios bendice a aquellos que aman su palabra y que cumplen los mandamientos. Dios los va a bendecir. Independientemente después de lo que podemos encontrar, su fe en Jesucristo, eso es otra cosa en cuanto a la salvación de sus almas. Pero lo importante está que la obediencia es lo que ellos han hecho. Dios los bendecía, y el Señor Jesucristo se sabía las escrituras de memoria. Porque cuando entró al ministerio, a su ministerio terrenal, él tenía ya 30 años de edad. Ya no tenía ni 10, ni 15, ni 18, ni 20. Toda su vida había estado trabajando, ayudando a su padre José en la carpintería, su padre humano. Sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero ahí estaba él, cada fin de semana, yendo a la sinagoga, a aprender las escrituras. Hasta que llegó el punto de llegar a ser un maestro de la ley. Por eso no le decían falsamente rabí, maestro. Entonces él conocía las escrituras, sí sabía las escrituras, y sabía una de las cosas que decía Deuteronomio: que si tú cumplías estas escrituras, esto Dios prometía bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y ahí está en Deuteronomio 28, las bendiciones que Dios tiene para los obedientes. ¿Y sabes qué? Es lo que todos anhelamos y deseamos. Entonces el Señor estaba en una profunda obediencia.
De tal manera que viene la siguiente tentación, donde lo provoca para probar que él era Dios y que la Escritura decía: a sus ángeles mandará a guardarte de ti. Y el Señor declaró nuevamente: escrito está. Y luego lo llevó a un monte alto. Probablemente lo llevó también al monte Carmelo, no sabemos, porque desde allá se podía ver. Dice que lo llevó a un monte alto donde le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Imagínate, le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró los reinos de la China, de la India, de Turquía, de los que podía existir en aquel tiempo. Siempre ha habido una gloria que el hombre anhela, desea, poder, riquezas, todo lo que anhela un ser humano, ahí estaba ya dispuesto. ¿Qué es lo que tenía el Señor Jesucristo de especial que tú y yo no tuviésemos hoy? No era diferente a nosotros. Lo que Él tenía era conocimiento de la palabra. Y sabía una cosa, que Él había sido llamado para un propósito. Porque la misma Escritura le había enseñado en los salmos mesiánicos, donde le dijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Él ya lo sabía. Él sabía que aquel punto en el como hijo eterno de Dios te venía a cumplir un propósito, pero era un ser humano que podía haber dicho: no, aquí me quedo, y allí se hubiera acabado la salvación, la oportunidad para nosotros de ir al cielo, se hubiera acabado todo lo que Dios había planeado si él no hubiera tomado el lugar por obediencia. Ahora quiero decirte una cosa, que cuando el mismo Satanás, no vino un principado o un príncipe demoníaco, no vino un gobernador de las tinieblas, no vino una hueste espiritual de maldad, vino el mismo Satanás a tentarlo. Y dice la Escritura que él, cada tentación, trajo a su mente la palabra de Dios. Al traer la palabra de Dios a su mente, él sabía una cosa: ¿puedo convertir esta piedra en pan? O no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces él dijo: no voy a hacer lo que tú quieres. Me voy a declarar en obediencia. Tomó la palabra, tomó la decisión y ganó la tremenda victoria de que dice la Sagrada Escritura que Satanás salió huyendo. Salió huyendo. Y te quiero decir a ti que esto que Dios le concedió a su Hijo Jesús, de derrotar al mismo Satanás, Dios ya te lo dio a ti y a mí, para que venzamos al diablo en toda tentación. En primer lugar, dice la Sagrada Escritura que juntamente con la tentación, Dios nos ha dado la puerta de salida para que podamos escapar. Y luego en otra porción de la Biblia dice: resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Resistid al diablo, resístelo. Quiere decir, no caigas en su mentira, no caigas en su engaño. Es que no puedes, es que necesitas ese dinero, tómalo prestado o róbatelo o engaña o miente. Te hace falta el amor de una mujer porque tu mujer no te ama como esta sí te ama. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y ahí estamos creyéndole al diablo sus mentiras. Todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es por haberle creído al diablo sus mentiras. De que ese es el hombre ideal, de que es la mujer ideal, de que no vas a encontrar otro. Mentiras tras mentiras. Y ahí estaba el Señor enfrentando aquello, pero con la palabra Él derrotó
completamente a Satanás y lo hizo huir. Resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes qué es? Quiero que entiendas, wow, ¿sabes qué es? Que el mismo diablo, tú tienes poder en tu boca y en tu lengua para hacerlo huir. Nunca le tengas temor. Ten temor de ser un desobediente. Ten miedo de que no lleves a efecto la palabra. Cuando oigas la palabra de Dios que te está diciendo, apártate, deja de hacerlo, no digas más, que eso te va a traer más daño, más daño. Obedece la voz de Dios, porque después de eso están los milagros. Por eso encontramos que Elías pudo obrar ese milagro portentoso que ganó nada más la derrota de todo una adoración en el pueblo. Ganó un pueblo, el pueblo de Dios, para volver a hacer volver el corazón de ellos. Por la obediencia de un hombre, toda una nación volvió a la adoración de Dios. Y todos decimos, amén. Este milagro cambió el corazón de la gente. Esto es lo que va a suceder o lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. El domingo decíamos que el Señor Jesucristo es el símbolo del tiempo del fin, porque Él es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si Él ya vino, quiere decir que estamos viviendo los tiempos del fin, pero estamos viviendo los últimos tiempos del tiempo del fin. Los últimos tiempos del tiempo del fin. Por eso, una cosa te quiero decir. Nosotros no vamos a convencer al mundo con nuestros argumentos ni con nuestros razonamientos de que tienen que portarse bien, de que tienen que apartarse del pecado, porque viene el infierno. No, la gente se va a convencer igual que en el tiempo de Elías. Se van a convencer cuando nosotros empecemos a demostrar el poder de Dios a una multitud incrédula, que vean que en nosotros hay el poder y la autoridad para decirle al diablo, te vas fuera, y en el nombre de Jesús sé sano. Son manifestaciones del poder. Estamos viviendo los últimos tiempos y nos espera una cosecha de millones de almas. La iglesia ahora de Jesucristo en todo el mundo, estamos por comenzar la más grande cosecha de almas. Y la demostración es Mijés. Cada día Dios va a estar trayendo más y más almas de gente de Mérida, de gente de México, a los pies de Jesucristo. Pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer con el poder y la demostración del poder de Jesucristo. Cuando las gentes vean cómo Dios está obrando milagros en tu hogar, en tu familia, en tu salud y en aquellos lugares donde tú te estás moviendo, y ores por la gente y ores por la bendición de ellos, ores por sus sanidades, y cuando sea necesario tengas que echar afuera un demonio, lo hagas en el nombre y por la autoridad de Jesucristo. El otro día en un sobre de ofrenda estaban viendo y pasé y lo agarré porque tenía algo escrito. Y en ese sobre de ofrenda decía estas palabras: Señor, te entrego esta ofrenda por el milagro que hiciste a través de ese joven que canta en la alabanza.
a través de ese joven que canta en la alabanza, que fue a orar por mi esposo, que tenía Guillain-Barré, y lo habían desahuciado de que iba a morir. Pero cuando este joven fue a orar, Dios lo levantó. Y ahora estoy asistiendo a esta iglesia. No sé si estará aquí esa persona, pero ese sobre me impactó. Me impactó. Y después dije, ¿quién es el joven que canta en la alabanza? Y le dije a Israel, Israel, ¿fuiste a orar por algún hombre que estuviera enfermo del Guillain-Barré? Sí, dice, una persona me hablaron y me dijeron que si podía ir a orar por él al hospital, porque estaba paralizado del cuerpo sin poder hablar y le habían dado que le quedaban pocas horas de vida. Fui y oré y en el nombre de Jesucristo declaré sanidad para aquel varón. Y ahora ya se levantó y está caminando y está siendo de bendición. Y esa familia está ya viniendo a la iglesia. Y no tienes ni un mes de eso que les estoy contando. Y así uno tras otro milagro, testimonios de hogares que se están uniendo, gente que se estaba divorciando, gente que se está perdonando, hijos y familias que están restaurándose, y hay una lucha del bien y del mal, del diablo queriendo destruir nuestros hogares, nuestras vidas, a nuestros hijos, y nosotros tenemos que levantarnos en fe para ver milagros. Tenemos que levantarnos en fe para ver milagros. Por eso es que estamos viendo cada día la manifestación de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Viene una gran obra y viene una gran cosecha en nuestras vidas. Por eso Dios nos puede usar a todos. Dios nos puede usar a todos aquellos que estén dispuestos a creerle que Él te puede usar a ti. Qué precioso lo que va a suceder. Ahora quiero decirles que en estos últimos tiempos debemos nosotros de proclamar el nombre de Jesucristo. El Monte Carmelo, donde Elías hizo este milagro, donde citó a todo el pueblo para manifestar el poder y la gloria de Dios, el Monte Carmelo está ahora en los hospitales. ¿A dónde vamos a ir a orar? En los hospitales. Si sabemos que hay un enfermo, vamos a orar. Si tú sabes que alguien está enfermo y tú sabes en tu corazón y el Espíritu Santo te pone una carga, porque una cosa es enterarte, y cuando ya sabes algo, ya eres responsable de lo que sabes. Yo a veces prefiero no enterarme, porque una vez que me entero, ya siento yo una responsabilidad de que algo tengo que hacer, y ya sé que lo primero que me dice Dios es: ora por esa persona. Ora por esa persona. Y la carne o el diablo me dicen: pero si no está aquí. Dios te dice: pues aunque no esté aquí, tú ora, porque el que hago el milagro no eres tú, soy yo. Pero es necesario que tú ores, porque yo obro en razón de la oración del pueblo. Dios no anda haciendo milagros. Si tú no pides, no va a suceder. Entiéndelo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Los milagros no suceden porque sí. Nosotros provocamos los milagros. Dios está diciendo: pide, pide.
El Señor le dijo a los discípulos: Señor, la higuera que maldijiste se secó, y yo os digo que si vosotros dijereis a este monte, de arráigate y lánzate en el mar, os será hecho. Tienes que hablar, tienes que declarar, tienes que decir en el nombre de Jesucristo lo que tú quieres que suceda, y va a suceder. Pero ¿saben qué ha habido? Incredulidad. No creemos que vaya a caer fuego del cielo. Qué bendición de que hubo un Elías. Qué bendición que hubo un Señor Jesús que dijeron: yo creo que el premio que yo tengo no es nada más recibir la gloria de todos los reinos del mundo. Su Padre le entregó no solamente todo el mundo, se le entregó todo el universo, las constelaciones, los planetas, las estrellas, la gloria del cielo, los ángeles, toda la creación van a adorar a aquel que se aguantó y dijo: escrito está. Por tanto, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la fe obra milagros. Va a haber un avivamiento poderoso, un avivamiento que viene a todas las naciones, y Mérida está contemplada en los ojos de Dios. Y quiero decirte que hace un mes, menos de un mes, me citaron para invitarnos como iglesia a un festival que se llama Festival Días de Esperanza. Este festival va a ser el 16, 17 y 18 de julio. Aparta esa fecha en tu calendario. 16, 17 y 18 de julio de este año. Va a ser en el estadio de fútbol Carlos Iturralde. 3 días, a las 7 de la noche, se va a estar allá predicando el evangelio de Jesucristo. Un estadio para, creo que caben 20,000 o algo así, 20,000 personas, el estadio Iturralde de fútbol. Entonces, lo que es importante es que va a ser un estadio donde 20,000 personas van a estar, y yo lo declaro por fe que así va a ser. No sé cuántos de ustedes me acompañen, pero una cosa sé: este festival no lo estoy organizando yo, lo está organizando la Asociación Evangelística Billy Graham. Una asociación mundial que nace en los Estados Unidos con el predicador Billy Graham, que acaba de fallecer. Va a estar predicando, no Billy Graham porque ya no vive, tampoco su hijo. Va a estar un evangelista de Latinoamérica, un evangelista llamado David Ruiz. Sí, déjenme ver. David Ruiz. Es un nombre mexicano, es un nombre de Oaxaca, pero Dios lo usa poderosamente en el evangelismo, al grado tal que la Asociación Evangelística Billy Graham lo tiene como el predicador para América Latina. Vienen a México. Le pidieron al hijo de Billy Graham que por favor contemplara a México, porque había campañas para la India, campañas para Brasil, campañas para Argentina, campañas para África. Y le pidieron predicadores, pastores de acá de Yucatán, que por qué no traía y no contemplaba a México y entre ellos a Yucatán. Y decidieron que esos días va a estar. Y necesita este festival, necesita 4,000 consejeros. Porque sabemos que esa noche la gente se va a convertir, va a recibir a Jesucristo. Necesitamos anotar sus nombres, entregarles un folleto
y decirles a dónde pueden asistir y dónde los vamos a atender y dónde los vamos a cuidar, porque los milagros van a estar sucediendo y no hay más grande milagro que la salvación. Y va a haber también sanidades portentosas, porque es como Dios se está manifestando ahora. Y necesitamos que esta iglesia participe. Yo digo, cuando menos, si necesitan 4,000, cuando menos que de aquí vayamos de 800 a 1,000 personas a aconsejar, estar allí alabando y adorando a nuestro Dios. Hay que levantar el altar de Jehová en esta ciudad. Se ha derruido, ha habido temor, ha habido cobardía en el pueblo de Dios, huyendo, escondiéndonos. ¿Por qué? Si estamos sirviendo al todopoderoso Dios, al que está obrando milagros en tu vida, en mi vida, en mi hogar, y que nos ha dado este lugar para proclamar su nombre. Por eso, tomen en cuenta. Y además, el sábado 18 a las 9 de la mañana, va a haber precisamente el FestiKids. Se espera que vayan cuando menos unos 10,000 niños. Y vamos a necesitar consejeros de niños, donde se va a presentar con una obra de teatro, con juegos, se va a presentar el Evangelio de Jesucristo. Así es que prepárate, porque Dios te está llamando para que veas milagros. Y cuando tú sepas que Dios va a hacer milagros, comience a hacerlos en tu casa, en tu familia y en tu hogar y contigo, para los que tienen fe, porque la obediencia produce milagros. Por eso Dios nos está llamando para que ejerzamos ese poder. Y quiero llevarte a la lectura de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, donde leemos los versículos del 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, llegaron hasta Pafos y hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Por qué el Señor nos está permitiendo hacer esta lectura? ¿Por qué quiere llevarnos a este asunto? Porque desde el domingo el Señor nos está hablando que estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo una confrontación con el reino de las tinieblas. Y lo que estamos haciendo es derrotando las fuerzas de maldad, las fuerzas del mal en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestros hogares y en esta ciudad y en nuestra nación. Llegó el tiempo de levantar la cabeza y declarar en el nombre de Jesús que lo que pasó en los tiempos de recién venido el Señor Jesucristo, todos los gente que fue predicando el Evangelio iban moviendo multitudes y la gente se iba convirtiendo. Por eso un día cuando Pablo llegó a una ciudad, dijeron: ya llegaron aquí estos que trastornan el mundo entero.
Estos que trastornan el mundo entero. Imagínate qué fama se había creado aquellos predicadores, aquel hombre, Pablo y todos ellos que estaban predicando el evangelio, donde quiera que iban los cristianos, cuando los atacaron allá en Jerusalén y se desparramaron por todo el mundo antiguo, ellos iban predicando el evangelio, y las naciones conocieron a Jesucristo y se movió grandemente en el primer siglo la predicación de Jesucristo. Y por eso el Señor nos quiere que hoy entendamos esta lucha que se encuentra cuando tú predicas a Jesucristo. Siempre va a haber una oposición, pero si tú estás tomado de la mano de Dios, Dios te va a usar a ti para obrar milagros y callar la boca mentirosa del diablo que te dice no se puede. ¿Sabes qué? Sí se puede, y ahora lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Esta persona es sana, esta persona es bendecida, esta economía se levanta, este hogar se va de la pobreza, y así vamos a rescatar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestras familias. No te rindas, dice el Señor. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dice que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Saben qué quiere decir Bar Jesús? Bar Jesús, en la costumbre oriental, Bar quiere decir hijo de. Entonces, ellos, por ejemplo, decían José, hijo de Juan, hijo de Ezequiel. Así se llamaban. No era como nosotros que ponemos el nombre del papá y la mamá, no. Allá era el nombre del padre, el nombre del abuelo, y hasta ahí llegaban. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Entonces este hombre era un judío. Fíjense, un judío, uno del pueblo de Dios. Uno que, aunque formaba parte de la nación israelita, él no profesaba ni siquiera el judaísmo mismo, sino que se hacía pasar como un profeta. ¿De quién? De Dios. Y el nombre que él tenía era Hijo de Jesús. Fíjense, se llamaba Hijo de Jesús. Y ven lo que pasó. Dice que llegó a esa ciudad y había un procónsul romano que quería escuchar de la palabra de Dios. Oyó que Pablo y Bernabé habían llegado y que se estaba predicando un mensaje, y ese mensaje hablaba de perdón de pecados, hablaba de vida eterna, hablaban de un Salvador, y no nada más eso, la gente se sanaba y los demonios eran echados fuera. Entonces, cuando sucede eso, cuando tú predicas el evangelio con poder, cuando tú lo predicas con autoridad, el Espíritu Santo te unge para que ores por los enfermos. Por eso ya estuvo bueno de que en las casas de bendición no se esté salvando personas y no haya sanidades ni milagros, porque como líderes estamos fallando y no nos estamos nutriendo en la palabra, no estamos ayunando, no estamos presentando un mensaje que habla de un Dios que está vivo y que es poderoso. Necesita haber salvación, necesita haber sanidades si tú eres un creyente en Cristo, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice aquí la palabra que este llamado Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír. ¿Deseaba qué? Oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Quiere decir que Elimas era el Bar Jesús. Procurando apartar de la fe al procónsul. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es el que procura apartar a las gentes de la salvación,
de la vida eterna, de escuchar la palabra de Dios. ¿Quién? ¿Quién? Es nuestro enemigo. Es tu enemigo. No te dejes engañar. Él siempre va a buscar destruirte e impedir que tú hables de Jesucristo a la gente que conoces. Él va a impedir que la gente que te conoce a ti, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, tu vecindario, la gente con la que tomas el café, con la que sales a platicar, a la gente que has invitado a la casa de bendición o que has dejado de invitar. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te ha impedido a que abras tu boca para que no invites a la gente a la casa de bendición. Al cabo nunca hacemos invitación para aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque la gente sea creyente, tú siempre tienes que estar haciendo una invitación para recibir a Jesucristo. Cada domingo aquí el Señor me dice, haz la invitación. Y yo digo, bueno, pero son casi todos cristianos. Haz la invitación. Uno acepta a Cristo. Dice la Biblia que un alma vale más que todo el oro del mundo. Entiéndelo, entiéndelo, dáselo fuerte. Y dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lean, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Seguimos leyendo. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Seguimos. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Un milagro, 2 milagros, 3 milagros. ¿Por qué 3? Comenzó con un hombre que fue obediente. Lo mandaron llamar para que predicara. Pudo haber dicho, estoy cansado, ya vengo viajando, ¿a qué voy? Te invitan a ti a predicar a Jesucristo para que le hables a un pariente, a un amigo, y no quieres ir. Que vaya el jefe, que vaya el director de la casa de bendición, que vaya el líder de la casa, que vaya el líder de red, que vaya el pastor. ¿Yo a qué voy? A ti te llamaron para que fueses a llevar el mensaje del poder de Dios, del Cristo que está en tu corazón. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo viviendo en ti? ¿Tienes el poder que estaba reposando en Pablo? Pablo oyó la voz de Dios, obedeció a la voz de Dios y vio el milagro de la salvación de un hombre. Tuvo que atravesar toda una isla de Chipre, varias ciudades y pueblos de la isla de Chipre, para llegar a Pafos. Y allí en Pafos el Espíritu Santo lo había llevado para que él le hablara a ese procónsul Sergio Paulo, que ahora este hombre está en el cielo y yo sé que lo voy a conocer. Tú eres el procónsul que te habló Pablo en el cielo. Me va a decir, yo soy. ¿Lo vas a ver tú? Fue obediente. La obediencia es producto de escuchar la voz de Dios. Y esa obra, milagros. Dice que llegó
presentó el mensaje y el diablo se estaba oponiendo a través de una persona. Bar Jesús, hijo de Jesús. ¿Qué le habrá parecido a Pablo? ¿Qué incongruencia que este hijo del diablo se llame hijo de Jesús? Y se lo declara y le dice: no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Vean ese espíritu de ciencia, esa palabra de ciencia que le estaba dando el Espíritu Santo a Pablo, porque quiere decir que aquel hombre se dedicaba a estorbar todo lo que fuera de Dios para la vida de las gentes. Y le dice: te vas a quedar ciego, hijo del diablo, por un tiempo. Y todo lo hizo para que pudiera ver el procónsul que el Espíritu Santo, el Dios de Pablo, el Dios que le estaba hablando de salvación, es el Dios verdadero y todopoderoso. El Espíritu Santo, hablamos mucho de Él. Él está aquí, está en nosotros. Alabanza, vive con nosotros. Él te está diciendo a ti: tienes que darte cuenta quién eres tú. El poder que yo he puesto en ti para hablar a toda la gente que no me conoce. Por eso, en esta noche, les dije que les iba a hablar, y lo voy a mencionar rápido, que les iba a hablar precisamente del poder de las tinieblas que la gente está haciendo ahora. El diablo se está manifestando haciendo milagros a través de brujerías, a través de hechicería. Y voy a tratar de hacerles entender rápidamente en el Señor que el mundo espiritual tiene poder sobre el mundo natural. El diablo lo sabe. Dios obviamente que lo sabe porque Él nos creó, y en el mundo espiritual también. Todos los seres humanos tenemos espíritu. Sabemos que todos los hombres que no tienen a Jesucristo tienen un espíritu que existe, pero que espiritualmente no van a entrar al reino de los cielos porque están muertos por sus pecados. Pero no quiere decir que su espíritu está inactivo, está muerto, separado de Dios. Entonces, todos estos espíritus de la gente que no conoce a Jesucristo están manejándose en el terreno espiritual, porque saben que el mundo espiritual tiene poder sobre el mundo natural. Por eso hablamos del mundo natural y del mundo sobrenatural. En el mundo sobrenatural, Dios determinó que hay poder. Hay poder para actuar en el mundo natural. Cuando tú pones las manos sobre un enfermo, lo haces en el nombre de Jesús. Y lo haces en el terreno espiritual. Y entonces la sanidad sucede en el mundo natural. Ahora el diablo, igual que como vimos el domingo, ¿qué hizo Moisés? ¿Tiró la vara? ¿Se convirtió en serpiente? ¿Y qué hicieron los magos? ¿Sacaron sus varas? También. La sangre, ¿convirtió Moisés el agua en sangre? ¿Los magos? También. Entonces la gente dice el día de hoy, ¿cuál es la diferencia? Si los magos y los brujos y los hechiceros
hacen prodigios y hacen milagros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros los cristianos? El diablo sabe que con esto va a impedir que mucha gente se convierta a Jesucristo, porque van a pensar, es igual. La única diferencia profunda que a veces la gente no entiende es que ellos están manejando el poder de las tinieblas, del mundo espiritual de las tinieblas, llámese brujería, llámese hechicería, y ahora llamándole religiones o meditación trascendental, la yoga. Mucha gente está entrando a la yoga para hacer ejercicio, pero terminan siempre con un terreno espiritual. No digo que sean malos los ejercicios de la yoga para meditación y relajación, pero terminan siempre metiéndose en el terreno espiritual del mundo de las tinieblas. Y les hablaba del Reiki el domingo. El Reiki es un poder que se inició en Japón. La mayoría de estas religiones y situaciones manejan el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, donde obran milagros, sanan cánceres, curan úlceras, levantan paralíticos. Pero quiero que ustedes lo entiendan sabiendo una cosa: el diablo siempre copia y hace las cosas que Dios hace, para confundir y para engañar. ¿Cuál es la fórmula la que tú puedes darte cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:24, a ver si me lo ponen, si no me equivoco. Mateo 24:24. Dice que en los postreros tiempos, ya en los finales de los tiempos, se levantarán falsos cristos. ¿Y qué? Falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. A veces nosotros como cristianos decimos, es que ellos eso no es de Dios. Claro que no es de Dios, pero hacen milagros, hacen brujerías, hechicerías, y funcionan. Y por eso mucha gente va con ellos y se convencen y están allá, pero van camino a la destrucción, a la muerte eterna. ¿Cuál es la evidencia que tú debes de entender y comprender? Si todo esto te lleva a darle la gloria a Jesús, si todo lo que te están enseñando y diciendo está trayéndole honra al Dios eterno, Jesucristo, entonces es de Dios. Pero si no le dan la gloria a Jesús, si no viene por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó, si no le dan la honra a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo viene del mundo de las tinieblas. Y al fin de cuentas, aunque tengas el milagro de sanidad, aunque te hayan levantado de la silla de ruedas, aunque te hayan curado de tu cáncer, cuando te mueras, vas a despertar en la muerte eterna, en el infierno. Porque no se trata de si soy sano, no, se trata de si soy perdonado de mis pecados y tengo vida eterna. Y eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, que quede claro: en el mundo de las tinieblas, en estos postreros tiempos, se van a levantar falsos profetas, gente que te va a decir, te sano y te sano, pero si no le están dando la gloria a Jesús, si no están predicando a Jesús, si no dicen que Jesucristo es el que lo hace y están buscando su gloria, algunos por cuestiones económicas, otros por fama, otros por poder, otros para su gloria.
y no para la gloria del Señor. Tú aprende a identificar, porque estamos viviendo los últimos tiempos y se van a levantar esos falsos profetas. Pero tú que estás en esta noche has recibido esta bendición de poder aprender esto y de conocerlo. Yo te invito en el nombre de Jesús, que tú que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, le des la gloria todos los días al Señor. Fluye con tu boca, sabiendo que en ti y en tu boca está el poder sobrenatural que obra milagros. Ahora, en esta noche, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios convence. Fíjense lo que dice la Biblia. El Espíritu de Dios convence de justicia, de juicio y de pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo te dice: por cuanto tú eres pecador, hay un juicio para tu vida. Y Dios te ama. Y Dios dio a su Hijo Jesús y derramó su sangre en la cruz. Y si tú le abres tu corazón a Jesús y lo llamas a entrar a tu vida, Él te va a perdonar, te va a limpiar tus pecados y te va a dar vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y Él está aquí trabajando ahorita en tu corazón y en tu mente. Si tú estás aquí y has podido reconocer en esta noche que le has fallado a Dios, que tú eres pecador o pecadora y que vas camino al infierno, en esta noche Dios quiere salvarte y perdonarte. Si esa es tu necesidad, tan sencillo, llámalo a entrar. Dijimos que Él está aquí. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que necesita mi vida ser cambiada y transformada. Bendice mi hogar, sálvame, Señor, perdóname mis pecados, dame la vida eterna, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Yo sé que resucitaste de entre los muertos y hoy estás aquí tocando a mi corazón. Hoy yo te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra en mí y sálvame. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te doy gracias. Amén. Dale un aplauso. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida. Levanta tu mano derecha y dime: pastor, ore por mí. Yo acabo de recibir a Jesucristo. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. ¿Alguien más? Todos los que hicieron esta oración, pónganse de pie. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie y pasen rápido, rápido, rápido al frente. Voy a orar por ustedes. No les dé pena, no les dé pena. Pasen rápido, rápido. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este Rápidamente lugar, pasen al frente. en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, Dios te en mi corazón. Construye tu casa,
Padre, en nombre de Jesús, en esta noche, bendigo a estas damas y a estos caballeros. Y yo sé, porque tu palabra está escrito, que ellos en esta noche, sus nombres están siendo anotados en el libro de la vida y del Cordero que tienes en el cielo. Yo sé que esta noche ellos son ya registrados como tus hijos, y tú eres su Padre, eres su Salvador y eres su Señor. Señor, te pido que bendigas sus familias, bendice sus hogares, bendice, Señor, a sus hijos si tienen hijos, bendice sus empresas, sus negocios. Y hoy declaro un cambio y una transformación para bien en sus vidas. Y si alguno de ellos está enfermo, declaro sanidad, sanidad en su cuerpo, un milagro en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense. Tu nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Voy a adorar, tu nombre exaltar, al que vivo está, Dios de milagros. Repite conmigo. Padre mío, Dios eterno, te doy gracias por hablar a mi corazón. Gracias por recordarme que soy tu hijo, que estoy investido de poder y de autoridad para obrar señales, prodigios y milagros. Úsame para tu gloria. Úsame para hacer bendición en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que yo esté. Gracias, Dios. Y ato al enemigo en todo lugar donde yo esté. Hoy declaro sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén.